Imaginemos por un momento la siguiente situación. Alguien entra en una cafetería, pide un cortado, se lo toma rápido y sale por la puerta. Y a los 5 minutos le salta una notificación en el móvil. La típica notificación de la aplicación pidiendo las famosas estrellitas. Eso es. La aplicación pide que se valore la experiencia y esta persona, casi sin pensar, marca 4 estrellas sobre 5 y sigue con su día tan tranquila. Para ese cliente, un 4 significa algo tipo, bueno, un buen café, todo correcto, pero para la corporación que recibe esos datos al otro lado, Para ellos ese simple 4 estrellas es una señal de alarma tremenda. totalmente. Porque esa marca acaba de interpretar que ese consumidor tiene una lealtad prácticamente nula. O sea que mañana mismo podría irse a la competencia por ahorrarse 20 céntimos. Es que es un choque de realidades brutal, ¿verdad? Creemos que estamos siendo amables o razonables con nuestras valoraciones cotidianas, pero los investigadores de mercado leen esos números a través de un prisma completamente distinto. La traducción de lo que sentimos a lo que la empresa entiende es de verdad uno de los procesos más complejos del mundo empresarial. Y precisamente nuestro análisis a fondo de hoy entra de lleno en esa ciencia oculta. Hemos recopilado diversos materiales de investigación, incluyendo textos de McDaniel, que exploran cómo las corporaciones intentan medir lo casi imposible. Porque, a ver, si queremos medir la temperatura de una habitación, usamos un termómetro y tenemos los grados exactos. Claro, o si quieres pesar un camión, lo pones en una báscula. Exacto. Pero la misión de hoy es entender cómo le ponen un número exacto a un sentimiento, a una opinión, a lo que en la industria llaman una actitud. Y queremos ofrecer una especie de atajo para entender las mecánicas detrás de cada encuesta de satisfacción o prueba de producto. Lo cual es un terreno, te digo, increíblemente resbaladizo. Porque una actitud no es algo físico, es un constructo psicológico. O sea, es una etiqueta que nos hemos inventado para intentar atrapar algo totalmente intangible. No puedes abrirle la cabeza a un consumidor para ver dónde guarda su amor por una marca de zapatillas. Ya. O su rechazo a un banco. Es imposible. Solo podemos inferir que esa actitud existe basándonos en lo que la persona dice o hace. Y sin embargo, el intento de medir estas abstracciones mueve miles de millones de euros cada año. Porque acertar o equivocarse en la medición determina si un producto será un éxito global o un fracaso absoluto. Pues para comprender esto bien, primero tenemos que mirar el abismo gigantesco que existe entre tener una actitud y realizar una acción, que este es el famoso vínculo actitud-comportamiento. Ah, sí, el gran dolor de cabeza de las empresas. Claro, porque asumen que si a la gente le gusta algo, lo va a comprar sin dudarlo. Pero los datos nos dicen que el vínculo entre la actitud favorable y el comportamiento real es tremendamente frágil. Hay un montón de interferencias por el camino. Muchísimas interferencias. Los investigadores saben que no basta con preguntar si a la gente le gusta esto o lo otro. Tienen que considerar el nivel de involucramiento. O sea, ¿le importa realmente a esa persona la categoría del producto? Y también considerar la presión social, el factor económico o incluso la falta de tiempo en el momento de la compra. ¿O qué están haciendo las marcas de competencia justo en ese momento? Totalmente. Pero sobre todo el mayor obstáculo para predecir el comportamiento es la falta de especificidad en la forma de preguntar. Y aquí las fuentes mencionan un ejemplo clarísimo sobre este problema de la especificidad. El caso de la American Cancer Society. A ver, si una agencia quiere predecir cuántas donaciones va a recibir esta organización benéfica, preguntar a la población sobre su actitud hacia las organizaciones sin ánimo de lucro en general es, básicamente, tirar el dinero. Es una pérdida de tiempo monumental, porque responder a una pregunta tan general apela a nuestro yo idealizado. Todo el mundo, o casi todo el mundo, está a favor de las buenas causas, en abstracto, ¿no? Claro, todos somos muy solidarios de boquilla. Exacto. Pero el comportamiento real, que es sacar la tarjeta de crédito y donar dinero de tu propio bolsillo, es dolorosamente específico. Si la herramienta de medición es abstracta, la respuesta no va a servir de nada para predecir la acción. Tienen que medir la actitud exacta hacia esa organización en concreto y en ese momento preciso. Esto nos lleva a lo que podríamos bautizar, basándonos en las fuentes, como el problema de Porsche. Imaginemos que alguien rellena una encuesta diciendo que su actitud hacia los deportivos Porsche es inmejorable, que le fascinan. Lo normal, son cochazos. Pero si a esa misma persona le preguntamos qué coche se va a comprar realmente el mes que viene, pues la respuesta va a depender del saldo de su cuenta bancaria, de si necesita llevar a 3 niños al colegio cada mañana o de lo que opine su familia sobre fundirse los ahorros en un biplaza. Claro,
Ahí la actitud favorable choca contra el muro de la realidad. Si hay tantas variables interfiriendo en medio, mi pregunta es, ¿por qué las marcas se gastan auténticas fortunas en investigar actitudes si al final la gente casi nunca hace lo que dice? Bueno, si colectamos esto con el panorama general de la industria, nos damos cuenta de que no buscan una bola de cristal perfecta. Lo que buscan es reducir el riesgo financiero. Pensemos en el ejemplo de Toyota que mencionan los textos, probando nuevos diseños para un coche híbrido. Una decisión que cuesta muchísimo dinero. Imagínate, no pueden permitirse el lujo de fabricar 3 modelos distintos a escala global solo para ver cuál funciona mejor en el concesionario. Eso llevaría a cualquier empresa directa a la quiebra. Tienen que apostar por un caballo ganador antes de encender las fábricas. La actitud más fuerte en las pruebas previas será el que tenga más probabilidades de éxito. Ya, o sea que no adivinan el futuro con certeza absoluta, pero reducen el riesgo de equivocarse de manera drástica. Eso es. Es básicamente una red de seguridad. Vale, entiendo perfectamente la necesidad de esa red de seguridad. Pero la gran duda que me quema es la mecánica del asunto. ¿Cómo consiguen ponerle números a la mente humana en la práctica? Según los documentos que estamos analizando, esto se hace mediante un proceso llamado escalamiento. Sí, el escalamiento. Suena muy técnico, pero es simplemente el intento de crear un termómetro para los sentimientos. Es asignar un valor numérico a una propiedad intangible, igual que el mercurio en un termómetro nos indica la temperatura. Un termómetro de las emociones. Me gusta el concepto. Y las fuentes detallan cómo la industria ha diseñado distintas herramientas para esto, desde escalas unidimensionales, que miden un solo atributo, hasta sistemas multidimensionales que evalúan la personalidad entera de una marca. Y hay herramientas físicas y digitales, claro. Hablemos de esas herramientas prácticas, que además todos hemos visto alguna vez. Por ejemplo, las escalas gráficas. Típicamente vemos esas barras deslizadoras en pantallas táctiles o en el móvil, donde movemos un punto a lo largo de una línea. Pero aquí tengo que ponerme un poco escéptica. ¿No es esto una falsa precisión? ¿En qué sentido? A ver, si alguien desliza el dedo rápidamente por una pantalla y la aplicación registra un 73,4% de preferencia por una marca de detergente, ¿de verdad su sentimiento es tan sumamente preciso? ¿O es simplemente un diseño de interfaz que disfraza una respuesta completamente aleatoria con números exactos? Pues mira, es una crítica muy válida, y de hecho, es uno de los grandes debates metodológicos en este campo. Sin embargo, hay estudios como uno de Survey Sampling International sobre escalas móviles en Flash que analizó la diferencia entre los cuestionarios rígidos y estas barras deslizables digitales, y mostraron que la clave no está en que el sentimiento humano tenga decimales, sino en la fricción psicológica de la encuesta. Espera, ¿a qué te refieres con fricción psicológica? Pues que cuando a un encuestado se le obliga a elegir entre 5 botones cerrados, tipo el clásico totalmente de acuerdo o algo de acuerdo, de las escanas de Likert, el cerebro se siente encasillado. A veces uno siente que su opinión está justo en el medio, pero la herramienta no le deja expresarlo. Te frustras porque ninguna opción encaja del todo. Eso es. Y lo que descubrió la investigación es que al usar barras deslizantes de movimiento libre, no solo se obtenía una mayor granularidad en los datos para la empresa, sino que las personas reportaban niveles de satisfacción mucho más altos al hacer la encuesta. Sentían que la marca realmente les estaba permitiendo expresar sus matices. Esa libertad reduce la frustración y, por tanto, mejora la calidad de la respuesta. Ah, qué curioso. Es como obligar a alguien a pintar un cuadro usando solo 5 colores primarios, frente a darle una paleta entera para que mezcle a su gusto. Qué buena analogía, sí, es exactamente eso. Otra herramienta que me llama muchísimo la atención, porque obliga al cerebro a negociar consigo mismo, es la escala de suma constante. Imaginemos que a un consumidor le dan 100 puntos y le piden que los reparta entre las características que busca en una camiseta para jugar al tenis. Ese método a mí me parece brillante porque imita la realidad económica de nuestro día a día. Claro, porque en un cuestionario normal, si me preguntan del 1 al 10, ¿cuánto me importa que la camiseta sea barata? Yo pongo un 10. ¿Y cuánto me importa que sea duradera? Pues otro 10. Y que tenga un diseño increíble. Otro 10. Lo quiero todo. Obvio, todos lo queremos todo si es gratis pedirlo. Pero con la suma constante, si le doy 50 puntos al precio y 40 a la durabilidad, resulta que solo me quedan 10 tristes puntos para el diseño. Te obliga a hacer sacrificios, obliga al encuestado a revelar qué es lo que realmente le duele perder.
Pero, oye, si queremos hablar de construir la radiografía psicológica completa de una marca, la herramienta reina absoluta es el diferencial semántico. Ah, el diferencial semántico. El que conecta adjetivos opuestos, ¿no? Sí, diseñado originalmente por Charles Osgood, crea un perfil visual muy claro. Y aquí hay un estudio real en las fuentes que, de verdad, es casi una comedia corporativa. Una institución de ahorros en Arizona hizo este análisis. Cuando graficaron los resultados, los ejecutivos debieron de empezar a descorchar champán porque la línea mostraba que los clientes veían al banco como muy sólido, sumamente confiable y súper exitoso. Un éxito rotundo. Bueno, hasta que siguieron leyendo el resto de la gráfica. Exacto, porque la misma línea revelaba que esos mismos clientes consideraban que el banco era algo totalmente anticuado, que su publicidad era tan sumamente mala que ni la recordaban y que, y esto me hace mucha gracia por lo específico que es, tenían un aparcamiento terrible. O sea, eran un banco muy fiable donde absolutamente nadie quería aparcar el coche. Es que lo que hace fascinante a este método no es solo el resultado tan detallado, sino cómo los investigadores diseñan físicamente el papel o la pantalla para extraer esa verdad. Y sobre todo para esquivar una trampa cognitiva gigantesca que conocemos como el efecto halo. El efecto halo, esto me parece clave. ¿Podemos profundizar un poco en cómo funciona ese mecanismo? Por supuesto. A ver, el cerebro humano es perezoso por naturaleza. Intenta ahorrar energía siempre. El efecto halo ocurre cuando la impresión general de un objeto domina por completo la evaluación de sus partes individuales. Si un cliente piensa, por ejemplo, este banco es muy solvente, su cerebro activa el piloto automático de inmediato. Y deja de prestar atención a los detalles. Y empieza a marcar todas las opciones en el lado derecho de la encuesta, asumiendo que si es un buen banco en general, pues todo debe ser bueno. Buen trato, buena tecnología, buen aparcamiento. Simplemente hace una línea recta hacia abajo sin leer prácticamente nada. Eso es. Así que, para romper ese piloto automático, los diseñadores de la encuesta alteran aleatoriamente el orden geométrico de los adjetivos. En la primera línea el atributo positivo, por ejemplo, amigable, está a la izquierda y desagradable a la derecha, pero en la siguiente línea ponen anticuado a la izquierda y moderno a la derecha. Obligan a la persona a frenar en seco. Porque si sigues marcando todo a la derecha sin leer, de repente estás diciendo que el banco es amigable pero anticuado, o rápido pero ineficiente. Las respuestas se vuelven contradictorias. Es un diseño, digamos, hostil a propósito para forzar la lectura consciente. Aísla los atributos de manera brillante. Permite que el consumidor confiese que, oye, aunque confía muchísimo en el dinero del banco, detesta profundamente intentar aparcar allí. Es fascinante, pero incluso con encuestas tan inteligentes como el diferencial semántico, llegamos al terreno más peligroso de todos, que es la escala de intención de compra. La madre de todas las batallas. La pregunta del millón, ¿compraría usted este producto? Las fuentes contienen una historia que yo creo que debería enseñarse como advertencia en todas las escuelas de negocios, el famoso desastre del matamoscas ecológico. Buf, es un ejemplo doloroso de cómo la psicología humana nos puede jugar una mala pasada si no entendemos bien el contexto. A ver, el caso es el siguiente. Una empresa diseña un producto nuevo para atrapar moscas en las cocinas. Son unos pequeños discos que llevan feromonas y pegamento, pero la clave es que no usan insecticidas tóxicos. Hacen los estudios de mercado previos y la intención de compra declarada es simplemente estratosférica. Unos números increíbles. Sí, un 40% de los encuestados afirmó que sin duda lo compraría y otro 20% dijo que probablemente lo compraría. Sumando esas probabilidades con las ponderaciones del sector, los analistas proyectaron capturar casi un 36% del mercado total. Era un triunfo asegurado sobre el papel. Y, sin embargo, cuando el producto por fin llegó a las tiendas, se hundió irremediablemente. La caída fue total, nadie lo compraba. Y el fracaso se debió a un cortocircuito enorme entre el yo ideal y la realidad física del día a día. En la encuesta, lo que se estaba midiendo en gran parte era la actitud hacia los productos ecológicos. La gente decía, sí, claro que prefiero no usar químicos venenosos en la cocina donde come mi familia. Claro, es que nadie quiere marcar la casilla de sí, me encanta envenenar mi casa. Quedas fatal. Exacto. Pero el comportamiento real de compra requiere enfrentarse al producto en uso. Cuando los consumidores se llevaban los famosos discos a casa, se daban cuenta de que no sabían dónde colocarlos exactamente, o directamente les resultaba súper desagradable ver a las moscas muertas atrapadas en el pegamento justo encima de la encimera. Qué asco, normal que dejaran de comprarlo.
La intención noble de proteger el medio ambiente fue arrollada por completo por la incomodidad visual y práctica de tener eso en la cocina. Y esto explica perfectamente por qué los analistas de datos sudan tinta intentando ajustar estos números a la realidad. De hecho, el material habla de cómo tienen que aplicar metodologías de conversión de escala, como el famoso enfoque de las casillas superiores, para intentar limpiar los datos de ruido. Y es que ese es un mecanismo vital de corrección. Los investigadores saben perfectamente que los humanos somos, en general, demasiado educados en las encuestas. Si usamos una escala del 1 al 5, donde 5 es excelente y 3 es neutral, mucha gente marcará un 3 o un 4 simplemente por no ser desagradable, incluso si no piensan volver a comprar en su vida. Ya, por no hacer sentir mal a nadie. Exacto. Por eso, el enfoque de casillas superiores a veces descarta directamente todo lo que no sea la puntuación máxima absoluta. Asumen que solo el entusiasmo total y genuino se traduce en ventas reales. Y esto nos empuja directamente al gran elefante en la habitación del análisis de mercado de nuestra época, la métrica que domina el mundo corporativo actual de forma casi tiránica, el famoso Net Promoter Score, o NPS. Es esa pregunta que vemos literalmente en todas partes. En una escala del 0 al 10, ¿qué probabilidades hay de que recomiende esta empresa a un amigo? Se ha convertido en una especie de religión corporativa, principalmente por su tremenda simplicidad. El cálculo es extremadamente básico. Toman el porcentaje de personas que dan un 9 a un 10 a los que llaman promotores. Los fans acérrimos. Eso es. Y a esa cifra le restan el porcentaje de todos los que dan una nota entre el 0 y el 6, que son los conocidos como detractores. El resultado matemático es el NPS. Es una forma facilísima de que un director ejecutivo vea en un solo número, en un pantallazo, si la empresa va bien o va mal. Pero a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque hay un agujero negro inmenso en esa fórmula. ¿Qué pasa con los que votan 7 u 8? El NPS los clasifica como pasivos y literalmente los ignora en la ecuación. Los trata como fantasmas. Y aquí es donde una investigación de una agencia llamada TARP Worldwide nos tira un jarro de agua fría encima. Porque descubrieron que un consumidor que da un 7 o un 8 en realidad no es un sujeto neutral y feliz. Todo lo contrario, es un peligro oculto. Es que piénsalo, si un amigo nos comenta sobre un restaurante nuevo y nos dice, pues fui el sábado y la verdad le doy un 7, nuestro cerebro no procesa eso como una recomendación apasionada para que vayamos. Lo traducimos más bien como la comida fue apenas suficiente, el servicio no fue un desastre, pero yo no volvería. Tal cual, ese 7 significa que la persona no tiene absolutamente ninguna lealtad. Y lo que es peor, la investigación de TARP muestra que esos supuestos pasivos son grandes generadores de mala publicidad encubierta, hablan mal de la marca o la menosprecian sin llegar a gritarlo públicamente. Y este es un fallo estructural brutal de medir actitudes con una brocha tan gorda. Esto plantea una pregunta importante sobre el peligro de la simplicidad excesiva. Para visualizar por qué depender solo del NPS puede ser suicida para una empresa, imaginemos 3 compañías distintas que tienen exactamente el mismo número final. Tienen un NPS de 20%. En una hoja de cálculo rápida, los inversores pensarían que las 3 empresas están igual de sanas, ¿no? Claro, un 20 es un 20. Pero si sus realidades operativas, basándonos en esto que dices, podrían ser completamente opuestas. Vamos a diseccionarlo usando los ejemplos de los textos. La empresa A tiene su 20% formado por un 20% de promotores apasionados, 0 detractores y un gigantesco 80% de pasivos. O sea, un 80% de clientes que les han puesto un 7 o un 8. Exacto. Esa empresa, aunque no lo sepa, es un castillo de naipes. Parece muy estable desde fuera porque no hay nadie muy enfadado quejándose en redes sociales, pero basta una pequeña brisa, por ejemplo que un competidor lance una oferta ligeramente mejor, para que ese 80% de pasivos cruce la calle y desaparezca en un instante. No tienen ninguna retención real. Es la tranquilidad antes del colapso inminente. Ahora miremos el contraste con la empresa C. También tiene un 20% de NPS, el mismo número, pero su composición es radicalmente distinta. Tiene un espectacular 60% de promotores, contrarrestado por un masivo 40% de detractores, y ningún pasivo. Madre mía, esta empresa no es un castillo de naipes, es una casa en llamas. La gente no está aburrida, está huyendo despavorida o amándola con auténtica locura. Tienen a casi la mitad de sus clientes hablando pestes de ellos activamente en cada oportunidad que tienen. Las estrategias para arreglar el castillo de naipes de la empresa A y para apagar la casa en llamas de la empresa C son totalmente distintas,
Pero el famoso NPS del 20% esconde esa diferencia vital. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si métricas tan simples pueden enmascarar desastres tan grandes, ¿cómo logran de verdad las corporaciones descubrir qué palancas hay que tocar para influenciar en las ventas? Pues según las fuentes, la respuesta está en buscar las llamadas actitudes determinantes. Este es uno de los conceptos más elegantes de toda la historia de la investigación de mercados. Fue formulado originalmente por Nelson Foote, trabajando en General Electric, cuando estudiaba el mercado de los electrodomésticos. Foote se dio cuenta de que hay atributos importantísimos que, irónicamente, no determinan la preferencia de compra. Como la seguridad. El ejemplo clásico, si compramos una nevera, pues asumimos que no va a explotar de repente en la cocina. O si compramos un coche familiar, damos por hecho que los frenos funcionan perfectamente. Es un requisito mínimo. La seguridad es absolutamente crucial, pero como todo el mundo asume que los coches modernos son seguros, pues no es lo que nos hace elegir finalmente entre la marca A y la marca B. Exactamente. La seguridad solo se convierte en una actitud verdaderamente determinante cuando el público percibe que un modelo en concreto es inseguro. En ese momento, sí determina la compra, pero lo hace por rechazo. Lo que Foote enseñó a las grandes empresas es que gastar millones en publicidad gritando «somos un coche muy seguro» es desperdiciar el dinero si todos tus competidores también lo son. Hay que encontrar el atributo diferencial real que el cliente valora en secreto, ya sea el diseño espectacular, el estatus social que te va o la eficiencia del motor. Y el material que manejamos nos ofrece un caso de estudio real y deslumbrante sobre esta búsqueda de actitudes determinantes. Ocurre en una de las industrias más competitivas, blindadas y lucrativas del planeta, la industria farmacéutica. La guerra constante por convencer a los médicos de que receten un medicamento específico en lugar del de la competencia. Sí. En este entorno, las farmacéuticas descubrieron algo fascinante sobre la mente humana. Las actitudes que generan lealtad en un médico corren por un carril completamente distinto al de las actitudes que generan deslealtad. Son mecanismos independientes. O sea, para ganar la lealtad de un doctor, los factores determinantes eran ofrecer un excelente nivel de servicio, visitas de representantes muy bien formados y demostrar que de verdad entienden su práctica clínica. Pero, y fíjate porque esta es la gran revelación del estudio, fallar en tener buenos representantes de ventas no es lo que provocaba el enfado o el rechazo activo hacia la farmacéutica. El mayor impulsor de la deslealtad absoluta era que el médico percibiera que a la empresa no le importaban en absoluto los intereses del paciente. O sea que podías tener a los representantes más simpáticos y trajeados del mundo visitando la consulta, pero si la percepción sobre el cuidado al paciente era mala, el médico bloqueaba activamente tus medicamentos sin dudarlo. Lo cual exige a estas inmensas corporaciones gestionar dos estrategias en paralelo. Deben usar plataformas web y detalles como vídeos para subir la lealtad en un carril, mientras vigilan obsesivamente no cruzar jamás líneas rojas éticas en el otro carril para evitar a toda costa la deslealtad. Todo este análisis tan detallado de los médicos suena perfecto en la teoría, pero volvamos a la realidad del dinero. Cuando una farmacéutica quiere saber si todo este tremendo esfuerzo va a aumentar sus ingresos reales por prescripción, ¿cómo lo miden con precisión? ¿Acaso les mandan la encuestita del NPS a los médicos que acabamos de criticar? Pues mira, hicieron exactamente esa prueba. Y los resultados destruyen por completo el mito de la métrica única. Los investigadores cruzaron las encuestas de opinión de los médicos con los datos duros, los ingresos reales de facturación generada por las recetas de esos médicos. Descubrieron que usar el clásico modelo del NPS, lo de restar detractores a promotores, lograba predecir un aumento del 25% en los ingresos por receta. Oye, pues predecir un crecimiento del 25% con una sola pregunta rápida no parece un mal negocio inicial, ¿eh? No, desde luego que no lo es. Pero luego aislaron otra pregunta muy simple, la calificación general de satisfacción. Y vieron que los médicos que marcaban la casilla de altamente satisfechos predecían un aumento del 35% de los ingresos. O sea, la satisfacción simple ya le ganó al famoso NPS. Wow. Pero la verdadera sorpresa, el gran salto, llegó cuando abandonaron por fin las preguntas simples. Entra en escena el índice de lealtad personalizado. Exacto. Construyeron un modelo súper complejo que combinaba todas esas actitudes determinantes específicas de las que hablamos antes, ¿te acuerdas? El nivel de servicio, la percepción ética del paciente, la utilidad de la información médica.
Este índice meticuloso, al estar tan adaptado, logró discriminar con tanta precisión el comportamiento futuro que predijo un asombroso aumento del 55% en los ingresos reales. Un 55%. Es más del doble de la capacidad predictiva del pobre NPS. Lo que este dato nos está gritando es que la mente humana es un mecanismo con demasiados engranajes, demasiados matices, como para resumirla torpemente en una escala genérica del 0 al 10. Cuando las empresas se juegan miles de millones y su propia supervivencia, la complejidad y el contexto son los únicos reyes. Y yo diría que ese es el gran aprendizaje que nos llevamos hoy. La precisión real en la investigación de mercados no viene jamás de simplificar el pensamiento humano, viene de mapearlo y abrazarlo en toda su desordenada y compleja realidad. Es verdaderamente revelador. Analizar toda esta ingeniería invisible que hay detrás nos cambia por completo la perspectiva sobre el mundo que habitamos a diario. Todos los días rellenamos valoraciones de forma mecánica, después de un viaje en coche, dejamos estrellitas en aplicaciones de reparto, marcamos caritas sonrientes o tristes en las pantallas de los aeropuertos. Saber que hay analistas alterando geométricamente el orden de los adjetivos en una página para evitar nuestro efecto halo. O que nuestros 7 y 8 están siendo catalogados ahora mismo como advertencias de fuga masiva en alguna sala de juntas. Exacto. Nos demuestra hasta qué punto las corporaciones estudian obsesivamente nuestra psique para moldear los productos y servicios que vemos en los escaparates y en nuestras pantallas. Lo que, la verdad, nos abre la puerta a un escenario futuro bastante inquietante. Hemos visto hoy que nuestras respuestas en frío no son nada fiables. Hemos visto que somos demasiado educados en las encuestas para decir la verdad, o que nuestra intención súper noble de ser ecológicos fracasa miserablemente cuando tenemos que ver moscas muertas en la encimera. Sí, la fricción entre lo que decimos y lo que acabamos haciendo es inmensa. Pues si el termómetro tradicional está tan sujeto a estos errores monumentales de interpretación humana, llegará el momento en que las marcas decidan que preguntar activamente es inútil. Es una posibilidad muy, muy real. Si las encuestas siempre tienen ese nivel de ruido y falsedad, la evolución lógica para las corporaciones es dejar de usarlas. Quizá el futuro de la investigación de mercados pase exclusivamente por monitorizar nuestras acciones subconscientes, medir nuestra biometría facial al ver un anuncio en el móvil o rastrear exactamente cuántos milisegundos dudamos con el dedo sobre un botón de compra. Una idea inquietante para reflexionar la próxima vez que nos llegue un correo electrónico pidiéndonos evaluar amablemente del 1 al 10 qué tal estuvo el café que nos tomamos por la mañana. Ese termómetro de los sentimientos sigue teniendo muchas grietas, pero la industria no va a descansar hasta encontrar la forma definitiva de leer nuestra mente con total claridad.